Usas este número todos los días, pero casi nadie sabe de dónde viene realmente. Parece simple en un círculo. Nada más, pero el 0 es probablemente el número más extraño y revolucionario de toda la historia. Hoy lo escribimos así en 0. Lo pronunciamos como 0. Lo vemos en relojes, precios, fechas, teléfonos, contraseñas, calificaciones y lo damos completamente por sentado. Pero durante miles de años, este número no existía. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿desde cuándo existe el 0 y por qué tardó tanto en aparecer? ¿Qué hacía la humanidad antes del 0? Bueno, durante la Mayo era parte de la historia humana, el 0 no tenía forma. No se escribían, no se nombraba, ni siquiera se pensaba. Las civilizaciones antiguas contaban objetos, pero no tenían una forma clara de representar la nada. Por ejemplo, los egipcios simplemente dejaban espacios en blanco en sus papiros para indicar una posición vacía. Los romanos, con su famoso sistema de numeración, directamente no tenían 0. En muchos sistemas, la ausencia no se marcaba. Si no había nada, simplemente no se decía nada. Imagina intentar hacer una resta compleja sin poder escribir un 0. Era un verdadero dolor de cabeza. El primer gran cambio ocurrió cuando alguien tuvo una idea clave en que la nada también puede representarse en la antigua Mesopotamia, hace más de 3000 años. Los babilonios comenzaron a usar un símbolo para marcar un espacio vacío en sus tablas de arcilla. No era un número todavía, era una señal para decir: aquí no hay nada. Lo representaban con 2 pequeñas cuñas inclinadas. Este marcador de posición servía para no confundirse, para diferenciar, por ejemplo, el número 207 del 27, y ese pequeño detalle, esa simple marca, lo cambió todo. Pero, ¿por qué el 0 terminó tomando la forma de un círculo que usamos hoy? La razón es muy simple y a la vez profundamente simbólica para representar el vacío. Un círculo cerrado, sin principio ni fin, sin contenido, era una forma perfecta para simbolizar la nada. Además, era increíblemente práctico, rápido de escribir, fácil de reconocer y difícil de confundir con otros símbolos numéricos. La forma no es casual, es útil, eficiente y con un significado muy potente. La forma del 0, como la conocemos hoy, se consolidó entre los siglos VII y IX. Nació en la India, dentro del revolucionario sistema numérico indo-arábigo, que es el que usamos actualmente. Desde ahí viajó gracias a los eruditos y comerciantes al mundo islámico, donde fue estudiado y desarrollado, y luego, a través de la península ibérica, llegó a Europa. Pero no fue un viaje fácil. Durante siglos, el 0 fue resistido. Muchos pensadores y autoridades en Europa consideraban que trabajar con la nada era ilógico, peligroso o incluso una herejía filosófica. ¿Cómo podía la nada ser algo? Era una paradoja que desafiaba el pensamiento de la época. Y aquí viene algo que casi nunca se cuenta. Mientras en Europa el 0 todavía era visto con sospecha, en el continente americano ya se usaba con total naturalidad. Mucho antes de la llegada de los europeos, los mayas habían desarrollado uno de los sistemas numéricos más avanzados del mundo antiguo. Usaban un sistema vigesimal, es decir, de base 20, y tenían un símbolo claro y explícito para el 0, lo representaban como una concha o un caracol. Este símbolo no era solo decorativo, representaba la ausencia, pero también el ciclo, el reinicio, la continuidad. Era una parte fundamental de sus increíblemente precisos calendarios, de su astronomía y de su forma de contar el tiempo. Para los mayas, el 0 no era un problema filosófico, era una herramienta poderosa y cotidiana. Esto ocurrió siglos antes de que Europa aceptara el 0 como un número legítimo. Sin embargo, en otras culturas mesoamericanas como la azteca, el panorama era distinto. Los aztecas no usaron un 0 formal como un número independiente. Usaban sistemas de conteo con símbolos que se acumulaban. El concepto de vacío existía, pero no se formalizó gráficamente como lo hicieron los mayas. Es decir, entendían la ausencia, pero no la convirtieron en un símbolo matemático. Y si cruzamos el Pacífico,
En Asia Oriental, la historia del cero fue mucho más silenciosa. En la China antigua, el cero no se escribía. Se entendía como un espacio vacío en sus sistemas posicionales que usaban varillas de conteo sobre un tablero. El lugar vacío indicaba que no había unidades en esa posición. El cero existía, pero como ausencia, no como un símbolo dibujado. Sabían que nada tenía un valor posicional, pero no necesitaban representarlo gráficamente. De manera similar, en Corea y Japón, que heredaron gran parte de su tradición matemática de China, el concepto del vacío estaba ahí, pero seguía siendo invisible. Sabían trabajar con la nada sin nombrarla ni dibujarla, así que, curiosamente, el cero apareció de formas muy distintas en el mundo. En algunos lugares fue un símbolo explícito, como la concha maya. En otros, fue un silencio cuidadosamente entendido. Pero en todos los casos, el cero nació cuando la humanidad aceptó que la nada también cuenta. Mientras el cero se abría paso en las diferentes culturas, el mundo estaba cambiando rápidamente. El comercio crecía a una escala global y se necesitaban cálculos más complejos para la contabilidad y las finanzas. La astronomía exigía calendarios más precisos. La ciencia empezaba a formalizarse, necesitando un lenguaje matemático universal. Sin el cero, nada de esto hubiera sido posible. La contabilidad moderna, la ciencia, la ingeniería y, por supuesto, toda la tecnología actual simplemente no existirían. Hoy, el cero está literalmente en todas partes. Lo vemos en las temperaturas bajo cero, en los marcadores deportivos, y es la base de todo el sistema digital. El código binario, compuesto solo de unos y ceros, es el lenguaje de la informática, de Internet, de la inteligencia artificial. Todo tu mundo digital se construye sobre este concepto de algo y nada, pero su significado va más allá de lo matemático. Simboliza el vacío, pero también el inicio, el fracaso, pero también un punto de partida para volver a empezar. Es el único número que significa nada y todo al mismo tiempo. El cero no es solo una cantidad, es una idea tan poderosa y tan abstracta que a la humanidad le tomó miles de años comprenderla y aceptarla. Nació cuando aprendimos a pensar en la nada. Así que la próxima vez que escribas un cero, que marques un cero en tu teléfono o veas un cero en tu pantalla, recuerda esto: no siempre estuvo ahí y sin él, nuestro mundo sería completamente irreconocible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.